Juan Ramón Rayo va a hablar sobre el oro como el mejor dinero posible. Juan Ramón Rayo, por favor. Un momentito. Se me ha olvidado decir que Juan Ramón, a pesar de su edad, es el director del Instituto de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana. Bueno, buenas tardes. En las presentaciones anteriores, pues sobre todo en la de James, hemos visto por qué el oro es dinero, o mejor dicho, hemos visto que el oro es dinero. En la mía querría explicar por qué el oro es dinero y por qué, al haber sido abandonado como dinero oficial, como dinero del Estado, como dinero de curso legal, se ha producido pues, una serie de crisis, la más grave de las cuales ha sido la actual, una crisis que está poniendo en serias dudas la continuidad de nuestros sistemas de dinero fiduciario. Entonces, lo que vamos a intentar ver en la presentación va a ser pues una serie de puntos, como podemos ver aquí. Primero empezaremos viendo por qué surge el dinero, es decir, qué utilidad, qué función cumple el dinero. Seguidamente veremos qué propiedades debe tener un buen dinero para poder realizar estas funciones con solvencia, con propiedad. En tercer lugar, veremos por qué el oro históricamente se convirtió en dinero, es decir, veremos cómo el oro, como metal, como bien económico, cumple con las funciones que hemos estudiado antes, y lo compararemos en el siguiente punto con otros bienes que históricamente también han actuado como dinero, por ejemplo el ganado o la sal, pero que son mucho peor dinero que el oro. En quinto lugar, veremos por qué es importante que el oro, que haya dinero y que el oro sea dinero, es decir, veremos cómo el oro permite, de alguna manera, defender la soberanía del individuo desde un doble punto de vista, tanto la soberanía del consumidor como la soberanía del ahorrador. Y en último lugar, pues trataremos de lo que he comentado al inicio, es decir, cómo esa perversión del dinero actual, cómo ese abandono progresivo del patrón oro, lo que ha ocasionado ha sido la crisis actual. Bueno, entonces, el dinero surge simplemente porque en sociedad es beneficiosa la división del trabajo, es decir, es beneficioso que cada persona se especialice en una actividad, produzca solo una determinada cantidad de un determinado tipo de bienes, vaya adquiriendo destrezas a la hora de producir esos bienes y luego los intercambie con otros consumidores, con otros productores que a la vez se han especializado. Es decir, lo que no es eficiente en sociedad es que todo el mundo produzca todo, sino que precisamente para eso están los mercados, es decir, para poder intercambiar los productos entre sí, entre gente que se ha especializado. Entonces, la primera forma de intercambio, la forma de intercambio más primitiva, más esencial, es el trueque, donde todo productor es a la vez consumidor y viceversa. Es decir, en el trueque intercambiamos lo que hemos producido por lo que otra gente ha producido. El problema es que el trueque tiene una serie de problemas bastante grandes, quizá el mayor de los cuales, al menos desde un punto de vista espacial, es encontrar a otra persona que tenga exactamente lo que yo quiero y que quiera exactamente lo que yo tengo. Es decir, tenemos que encontrar parejas que tengan valores inversos, que se puedan beneficiar de lo que yo les doy y yo me pueda beneficiar de lo que ellos me ofrecen. Esto, por supuesto, es complicado, porque en órdenes extensos, en divisiones del trabajo muy extensas, pues el contacto que tenemos nosotros pues, es un círculo muy reducido. En cambio, en las sociedades actuales estamos comprando pues, a Estados Unidos, a China, es decir, a gente a la que no hemos conocido nunca, con la que no hemos tenido jamás ningún contacto, con la que ni siquiera nos podríamos entender a la hora de hablar y de negociar, pero sin embargo sí estamos intercambiando. Entonces, ¿cómo intercambiamos en estos órdenes tan extensos donde no tenemos un contacto directo con la gente ni donde las preferencias pues, son compatibles? Pues intercambiamos gracias a la existencia de dinero. El dinero surge precisamente porque los comerciantes que tenían una determinada mercancía a la que querían dar salida en el mercado se intentan a preocupar y buscan bienes que puedan descargar, que puedan colocar con mayor facilidad en el mercado. Es decir, no les interesa tanto conseguir los bienes que directamente les satisfacen, sino que pasan a buscar los bienes que creen que serán más fácilmente intercambiables por otros productos, tanto intercambiables espacialmente, es decir, en unos mercados actuales, como, sobre todo, intercambiables en el futuro. Es decir, lo que
nos interesa, o lo que comienza a interesar a estos comerciantes, son mercancías que sean vendibles en el espacio y atesorables en el tiempo. ¿Cuáles son ese tipo de mercancías? Pues son unas mercancías que cumplirán unas propiedades que veremos en el siguiente epígrafe, pero que se caracterizan por ser muy líquidas. La liquidez, en este sentido, se refiere a poder intercambiar una gran cantidad de estas mercancías sin pérdida de valor. Es decir, supongo que todos somos conscientes de que si intentamos vender con rapidez grandes cantidades de un mismo bien, tendremos que aceptar descuentos bastante grandes en el valor unitario de ese bien. Imaginemos, por ejemplo, pues que tenemos construidos 10.000 pisos y que queremos venderlos de golpe, pues obviamente tendríamos que venderlos por un precio muy ridículo. En cambio, con el oro no pasa eso, y con el dinero en general no pasa eso. La virtud del dinero es que podemos transaccionar, podemos enajenar grandes cantidades de un bien sin aceptar descuentos unitarios en su valor, y que en el futuro podremos seguir haciéndolo sin necesidad de sufrir perjuicios, quebrantos en el valor. Entonces, los comerciantes empiezan a buscar aquellas mercancías que tienen una mayor liquidez, es decir, aquellas mercancías de las que se puedan desprender sin prácticamente pérdida de valor. Y entonces lo que hacen es intercambiar su stock de producción por las mercancías que sean progresivamente más líquidas. Ya no tanto, como he dicho, por aquellas que quieren, sino por aquellas que les sirven para llegar a las que quieren. Es así como surge el intercambio indirecto. El trueque es un intercambio directo, yo cambio lo que tengo por lo que quiero, y el intercambio indirecto es yo cambio lo que tengo por lo que no quiero, pero que me permitirá llegar con mayor facilidad a lo que sí quiero. Con lo cual, gracias al dinero, todos los individuos pasan a poder realizar sus transacciones tanto espacial como temporalmente y poder coordinarse entre sí en órdenes y en espacios muy, muy extensos. Insisto con el ejemplo que he dado antes. Si tuviéramos que manejarnos hoy a través del trueque, obviamente el comercio internacional no tendría ningún sentido. ¿Por qué? Porque nos tendríamos que poner en contacto, conocer las preferencias exactas del chino que nos va a ofrecer lo que nosotros queremos, lo cual es obviamente ridículo. Entonces, el dinero facilita esa coordinación interespacial e intertemporal de la sociedad. Permite ahondar en la división del trabajo y permite que cada uno se especialice aún más en aquello para lo que tenga buenas destrezas. Ahora bien, la cuestión es, ¿cualquier cosa puede ser dinero? En el siglo XIX, un economista, Friedrich Knapp, desarrolló lo que posteriormente se conoció como la teoría cartalista. La teoría cartalista viene a decir dos cosas. La primera es que el dinero en todo momento y lugar es una criatura del Estado, y en segundo lugar, que cualquier cosa que el Estado decida puede ser dinero. Entonces, la cuestión que me vengo a plantear en esta charla es si es cierto que cualquier cosa puede ser dinero o si hay cosas que pueden ser mejor o que son, por su propia naturaleza, mejor dinero que otras. Los que estamos, digamos, de alguna manera insertos en la tradición austríaca del pensamiento económico, damos mucha importancia a que el valor depende de las preferencias de los agentes, es decir, que el valor es subjetivo. Lo que pasa que sea subjetivo no quiere decir que sea completamente subjetivo. Por ejemplo, el valor de un paraguas depende de cuán capaz sea el paraguas de refugiarme de la lluvia. Un paraguas agujereado, por mucho que quiera concederle valor al paraguas, no lo tendrá. Entonces, de la misma manera, el dinero es cierto que depende de la valoración subjetiva de los agentes, pero también de las propiedades objetivas que tenga el bien que estamos valorando para servir como dinero. Es decir, tiene que cumplir de una mejor manera tanto la función de medio de intercambio como la función de depósito de valor. Medio de intercambio lo que hace o lo que permite es dar salida a las mercancías en el espacio, y la función de depósito de valor lo que permite es dar salida a nuestras mercancías en el tiempo. Liquidez espacial y liquidez temporal. Entonces, las propiedades del dinero podemos dividirlas en las propiedades típicas del medio de cambio y en las propiedades típicas del depósito de valor, porque aunque, como ahora veremos, muchas veces se solapan, hay propiedades más bien propias del medio de cambio que no coinciden en las de depósito de valor y viceversa. Entonces, un buen medio de cambio, en primer lugar, debe estar accesible. Es decir, no puede llegar a ser dinero, los mercaderes no pueden comprar
es decir, incurrir en intercambio indirecto, comprar aquellas mercancías de las que luego esperan desprenderse si no tienen esas mercancías accesibles. Si, por ejemplo, el platino solo se encuentra pues, en algunas partes de Rusia, obviamente, en los Urales, obviamente, en España no se hubiese podido desarrollar el dinero como platino, porque si no existe, si no lo tenemos a mano, no se puede desarrollar. Por tanto, el dinero, en primer lugar, tiene que ser accesible. Y debe ser accesible tanto física como jurídicamente. Si un tipo de dinero está prohibido o perseguido por el Estado, obviamente tampoco puede desarrollarse como dinero, salvo en los mercados negros, pero no puede desarrollarse como dinero en órdenes muy extensos. Luego, el medio de cambio también tiene que ser fácilmente transformable. ¿Esto qué significa? Bueno, medio de cambio nos interesa podernos desprender de él con facilidad. No queremos que a quien le entregamos la moneda esté examinando pues, su pureza, si se ha desgastado, si le estamos intentando engañar, etc. Es decir, tratamos de desprendernos de entregarle piezas estandarizadas de dinero. Esas piezas estandarizadas de dinero deben poder tener un cuño que acredite que son de una determinada pureza y que una determinada empresa, o en su caso un determinado gobierno, acredita que son un dinero del que nos podemos fiar y que no hay estafa en esa transacción. Por tanto, es importante que el dinero, el bien que vaya a ser dinero, sea relativamente fácil de manipular, fácil de moldear y fácil de acuñar. Entonces, para eso pues hay una serie de propiedades de los bienes en general, como son la ductilidad, la maleabilidad, la fusibilidad, la dureza o la tenacidad. Las dos primeras se refieren a la posibilidad de construir o desprender pequeñas láminas muy finas o convertir el material en hilos. La fusibilidad se refiere a la posibilidad de fundirlo, lo que nos interesa para, obviamente, ponerlo en un molde y crear piezas homogéneas. La dureza es la resistencia a ser rayado. No queremos que sea muy duro, porque si no, hacerle una inscripción con el sello oficial sería muy caro. Por ejemplo, en el caso de los diamantes, un diamante solo se puede rayar con otro diamante. Por tanto, deberíamos tener una gran cantidad de diamantes solo para estandarizar el dinero. Y luego la tenacidad, que es que el dinero no se rompa si nos cae al suelo, por ejemplo. También ha de tener un cierto horizonte temporal de estabilidad de valor. Esto se complementará luego cuando veamos la escasez relativa dentro de la propiedad de depósito de valor. Una cierta estabilidad de valor es importante en el medio de intercambio porque obviamente no quiero que el dinero que estoy utilizando para intercambiar pierda valor a los 5 minutos de haberlo adquirido. Por ejemplo, en la hiperinflación alemana se cuenta, entre otras muchas historias, que la gente se pedía 2 cervezas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando se habían acabado de beber la primera, si querían pedir la segunda ya había subido de precio. Entonces, eso es muy mal dinero. El dinero debe tener al menos una cierta estabilidad en el valor hasta el momento en el que me quiero desprender. Luego es importante que tenga un alto valor unitario. ¿Por qué es importante que tenga un alto valor unitario? Porque lo voy a llevar en el bolsillo. Entonces, si tiene un bajo valor unitario, los costes de transporte son muy elevados. Pensemos que un barril de petróleo, que si mal no recuerdo son 159 litros, pues ha llegado a valer $150. Entonces, imaginémonos que quisiéramos hacer transacciones con una operación de $150. Pues deberíamos llevar 150 o 160 kilos encima cargando para pues, comprar el pan y demás. Entonces, eso es tremendamente caro, es tremendamente costoso y es tremendamente ineficiente. Por tanto, otra de las propiedades importantes del dinero como medio de cambio es que tenga un alto valor unitario para que solo llevando poco peso, poca cantidad, podamos realizar grandes transacciones. Luego debe ser difícil de falsificar, es decir, que no sea un material que sea muy fácilmente manipulable en el sentido de falsificable. No es estrictamente necesario que tenga una demanda previa. Ahora veremos esta propiedad en la función de depósito de valor, pero si no tiene una demanda previa, es decir, si el dinero no servía antes para otras funciones distintas a las de dinero, por ejemplo, el oro tenía antes de ser dinero, tenía una fuerte demanda ornamental, especialmente en la India. Muchos autores trazan el origen del dinero del oro como dinero en la India, porque las dotes de las mujeres y demás se realizan en oro. Y, en general en Occidente pues tenía una demanda ornamental. El oro es bello, es bonito y, por tanto, lo demandamos como tal. Entonces, como medio de cambio no es estrictamente necesario que tenga esa demanda previa, que el dinero, antes de ser dinero, valga para otras cosas, pero si no la tiene, por ejemplo, el papel
tiene una demanda previa, pero es una demanda previa muy ridícula y volátil. Si no la tiene, entonces debe estar ligada al depósito de valor. Debe ser convertible de alguna manera en depósito de valor. Por ejemplo, el billete de banco, si bien tiene una demanda previa muy ridícula, insisto, porque es papel, sí es convertible o debería ser convertible en oro y, por tanto, su valor queda determinado por el valor del depósito de valor alias oro. Y bueno, entonces, esto como medio de cambio. Si no se ligara, y esta es la última propiedad, pero bueno, tampoco es muy importante, si no se ligara el papel moneda a un depósito de valor, es decir, el dinero como medio de cambio, si no se ligara al depósito de valor, debería tener un fuerte mercado para ser colocado. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en la actualidad. En la actualidad los gobiernos obligan a los ciudadanos a aceptar el dinero fiduciario, que no es convertible en nada, pero se le sigue demandando porque sirve para realizar transacciones en un amplio mercado por la coacción gubernamental, fundamentalmente a través del pago de impuestos. Vale, la siguiente función del dinero, que es probablemente la función más importante, aunque en la economía neoclásica actual pues está bastante desatendida, por no decir completamente olvidada, es la función del dinero como depósito de valor. El dinero como depósito de valor es la función más importante porque probablemente es la que primero se desarrolla. El mercader lo que quiere es pues aquellas mercancías que no puede colocar en el mercado de manera inmediata por aquello que quiere, tener dinero para poderse esperar y en el futuro demandar aquello que aparezca en el mercado y que sí le guste. La función de depósito de valor depende de una serie de características. La primera es la fuerte demanda previa. Esto se relaciona con algunos de los componentes, con algunos de los matices que desarrolla Ludwig von Mises en su teorema regresivo del dinero. Mises lo que viene a decir es que el dinero actual, el valor del dinero actual podemos llevarlo atrás en un proceso regresivo hasta llegar a un momento en el que el dinero no sea dinero, sino que simplemente tenga una demanda y una oferta como bien no monetario, es decir, como bien distinto del dinero. Básicamente lo que tenemos que tener claro del teorema regresivo es que el dinero solo puede surgir históricamente sobre bienes que previamente no sean dinero. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque si no estamos soportando un elevado riesgo, es el riesgo que se llama de desmonetización. Si yo guardo o atesoro todo mi patrimonio en un bien que no tiene una fuerte demanda previa, en caso de que el bien deje de ser dinero, pierdo todo mi patrimonio. En cambio, si tengo un bien, atesoro mi patrimonio en un bien que tiene otras demandas aparte de la monetaria, si el bien deja de actuar como dinero, tendré aún un cierto valor, un importante valor en propiedad, porque lo podré enajenar para otra serie de funciones. La siguiente característica es que también debe ser accesible, esto es lo mismo que como medio de cambio, también debe ser fácilmente transformable para atesorarlo en piezas homogéneas, por ejemplo, grandes cantidades de oro para poderlas atesorar en lingotes, ¿no? Y luego debe ser atesorable. Atesorable tiene dos sentidos. El primero, lo que podríamos llamar atesorabilidad estricta, que a lo que se refiere es que podamos añadir a nuestras reservas cantidades de oro sin gran coste. Y esto se refiere pues, también a una propiedad que comentaba antes, que es el alto valor unitario. Si tiene un alto valor unitario, los costes de almacenamiento son bastante reducidos. Pensemos de nuevo en el barril de petróleo. El barril de petróleo, aproximadamente, para atesorar un barril de petróleo, nos cuesta en superficie unos $4. Si el barril de petróleo está a $30, para atesorar $30 de valor tenemos que pagar $4. Es decir, aparte, pensemos, por ejemplo, si queremos atesorar pues, una fortuna de 2 millones o 3 millones de dólares. Deberíamos estar atesorando 2 o 3 millones de litros de petróleo. Eso es una barbaridad. En cambio, como ha comentado James, la cantidad de oro que se ha producido es una cantidad considerable, pero bastante manejable, que viene a caber, pues, creo que ha comentado, en 2 piscinas olímpicas. Es decir, es una cantidad que incluso aunque la fortificáramos, pues sus costes serían bastante bajos. Eso por lo que se refiere a la atesorabilidad, es decir, alto valor unitario y también que no perezca. Si yo atesoro el valor en mercancías que desaparecen, que se degradan, que se oxidan, que se corroen, obviamente perderé valor a lo largo del tiempo y mis costes de conservación serán muy elevados. En cambio, ahora veremos que el oro ni se corroe, ni se oxida, y aparte todo el oro que se ha producido históricamente sigue estando hoy, por tanto es una mercancía que no perece.
Y luego la otra característica de la atesorabilidad es la desatesorabilidad, es decir, que yo pueda retirar pequeñas cantidades de dinero sin perder valor. Y esta es una característica que no se suele ver o que no se suele dar mucha importancia, pero sí lo es. Por ejemplo, ya lo veremos ahora a continuación con algunos ejemplos, las vacas en Roma actuaban como medio de cambio. ¿Por qué no actuaban como depósito de valor? Porque si yo quiero desatesorar un poco de valor de una vaca, la tengo que matar, la tengo que trocear, con lo cual, para quitar un poco de valor de la vaca, me tengo que cargar todo el resto de la vaca. Si yo quiero ir a comprar la barra del pan con una vaca, tengo que sacrificar una vaca. O, por ir a términos más modernos, una acción de la compañía de Buffett vale aproximadamente $100.000. Si yo tengo el valor atesorado en una acción de la compañía de Buffett y quiero comprar la barra de pan, tengo que desprenderme de todo mi derecho de propiedad sobre la compañía de Buffett para simplemente extraer una cantidad minúscula de valor. Por tanto, es importante que podamos retirar pequeñas cantidades de valor sin dañar, sin destruir el principal valor que queda ahí detrás. Por tanto, para ello se han de cumplir dos características. Primero, que sea divisible, es decir, que podamos dividir con mucha facilidad ese material, y luego que tenga un bajo valor unitario. Vemos que esta característica se contradice un poco con la anterior. Para ser un buen depósito de valor, es decir, para que sea fácilmente atesorable, tiene que tener un alto valor unitario para que los costes de almacenamiento sean bajos. Pero en cambio, para retirar valor, cuanto menor sea el valor unitario, más fácil es, porque menos precisos y menos porción tenemos que retirar. Por ejemplo, si quisiéramos retirar 5 céntimos de dólar de una onza de oro, pues la cantidad de oro que representa 5 céntimos es realmente minúscula. Por tanto, los costes para retirar esa pequeña cantidad de oro serían bastante elevados. Y es por este motivo que la plata todavía sigue jugando un papel bastante importante como metal monetario, porque la plata tiene un valor unitario más bajo que el oro y, por tanto, podemos extraer cantidades que representan un bajo valor sin demasiado coste. Y por último, la última propiedad del dinero como depósito de valor, que yo la llamo propiedad de cierre, es una propiedad pues, que, por ejemplo, el profesor Antal Fekete pues, incide mucho en ella, es que tenga una baja relación entre, o sea, que la relación entre el flujo, también James ha hablado de ella, entre el flujo de producción anual de oro o de dinero y su stock sea muy baja. ¿Esto qué significa? Que cada año solo se produzca una pequeña cantidad adicional del dinero que ya hay en superficie. Por ejemplo, hemos comentado que actualmente hay 160.000 onzas de oro producidas y cada año se producen alrededor de 2.000. Esto significa que la relación flujo-stock es aproximadamente del 1,5%. Cada año solo se produce un 1,5% más de oro. En cambio, en otra serie de mercancías, por ejemplo el trigo, cada año se duplica la producción del año anterior. Esta propiedad, ¿por qué es muy importante? Porque si la relación es muy elevada, por ejemplo, como en el caso del trigo, las variaciones en el valor de esa mercancía son muy elevadas. El valor del trigo depende de que haya buenas o malas cosechas. Por tanto, si yo tengo mi patrimonio atesorado o vinculado al trigo, seré más o menos pobre en función de si el sol está especialmente generoso o si las nubes han arrojado más o menos lluvias. Eso genera mucha incertidumbre que el oro nos permite eliminar. ¿Por qué? Porque es que aunque encontremos un hallazgo muy grande de oro, la cantidad producida anualmente no superará el 3, el 4%. Aquí podríamos recordar, por ejemplo, en el siglo XVI, cuando llegan todos los galeones españoles cargados de oro, se habló de la revolución de los precios. Es decir, se habló de que en España se revolucionaron los precios, se incrementaron a unas tasas impresionantes. Bueno, la media de inflación, pese a este gran descubrimiento de oro en Latinoamérica, durante el siglo XVI fue del 2% anual. Y hoy tenemos tasas de inflación del 4 o del 5 alegremente. Por tanto, aquí tendríamos una hiperrevolución casi soviética en los precios. Bueno, entonces, ya hemos visto cuáles deberían ser las propiedades del dinero, tanto como medio de cambio como depósito de valor, para ser un buen dinero, y ahora vamos a ver por qué el oro las cumple con bastante de manera casi óptima. Primero, como medio de cambio, el oro ha estado accesible geográficamente por casi todo el mundo. Pues la primera presentación ya nos ha indicado que los romanos lo sacaban de España, por tanto, en España incluso teníamos oro, que no tenemos casi nada salvo sol y playa, pues aquí también teníamos oro. Es decir, está repartido geográficamente de una manera bastante dispersa por todo el mundo. Por tanto, en todas las partes del mundo se ha podido ir desarrollando como dinero, generando un estándar, un patrón internacional. Luego,
es el metal, uno de los metales que es más fáciles de trabajar, es el metal más dúctil y maleable que existe, no es muy duro, es decir, la escala de Mohs va de 1 a 10. El 10 es el diamante y el 1 es el yeso. Bueno, el oro está en 2,5. No es tan blando como el yeso, que lo ponemos en el bolsillo y se nos deshace. No queremos que el oro sea absolutamente blando, pero tampoco queremos que sea absolutamente duro. ¿Por qué? Porque si no podemos trabajar el oro, no podemos crear piezas homogéneas y estandarizadas. Y luego tiene un punto de fusión aceptable, que son 1064 grados centígrados. Digo que es aceptable porque esta temperatura, por ejemplo, se puede conseguir con hornos a carbón vegetal, lo cual significa que desde edades muy primitivas se pudo trabajar el oro. Si nos vamos al platino, que tiene una temperatura de casi 2000 grados, veremos que no se pudo desarrollar el platino hasta pues, generar tecnologías de altos hornos, ¿no? Luego tiene un horizonte de estabilidad temporal bastante grande, por lo que luego veremos, que su relación flujo-estoque es bastante baja. Tiene un alto valor unitario y cuantos más días siga Bernanke él al frente de la Reserva Federal, mayor será su valor unitario. Luego, también es bastante difícil de falsificar debido a su color característico. El color característico del oro se parece lejanamente al del cobre, pero es bastante diferente. En cambio, tenemos toda una serie de metales, por ejemplo, el platino, el paladio, la plata, que sí son bastante parecidos. Aún así son complicadísimos de falsificar. Pensemos o comparémoslo con lo difícil o fácil de falsificar, que es un billete, ¿no? Con unas inscripciones y demás. Luego, el oro tiene una demanda previa internacional muy grande y muy extensa, pues eso fue el patrón internacional durante el siglo XIX, cuando se desarrolla todo el comercio internacional. Pero, dicho todo esto, el oro no tiene por qué actuar como el único medio de cambio que haya en la sociedad. Existen alternativas que para determinados productos son más eficientes que el oro, porque trasladar el oro en el bolsillo tiene un coste. No hay cantidades enormes de oro como para que esté circulando todos los días, y por eso es muy importante, por ejemplo, que haya otras formas de dinero como puedan ser las letras de cambio, en lo cual el profesor Fekete, siguiendo la doctrina y el legado de Adam Smith, incide mucho, como también las cámaras de compensación, ¿no? Que permiten saldar créditos y deudas sin necesidad de de trasladar el oro. Entonces, si el oro como medio de cambio es decir, el oro es importante que actúe como medio de cambio, por ejemplo, que los trabajadores lo toquen, que sirva para saldar los saldos netos de las cámaras de compensación, que sirva para pagar las letras de cambio, pero si el oro tiene un papel importante, pero no absoluto en cuanto a medio de cambio, sí tiene un papel prácticamente único a la hora, con la plata, insisto, a la hora del depósito de valor. Primero, porque tiene una fuerte demanda previa, y esa fuerte demanda previa pues, es lo que he comentado, se utilizaba para fines ornamentales en la India, luego se ha ido generalizando en todo el mundo, tiene una fuerte demanda ornamental, ha sido accesible con bastante facilidad, es muy fácil de transformar, todo esto ya lo he comentado, pero, fijémonos en las dos últimas, es muy fácilmente atesorable, no perece, si se fracciona es muy fácil de reconstruir, luego lo veremos, un diamante, si se rompe, se nos ha acabado el chollo de tener un diamante. En cambio, el oro, si se nos parte por la mitad, simplemente lo llevamos a refundir y ya volvemos a tener la misma cantidad de oro que teníamos antes. Si consiguiéramos romper un lingote, claro. Luego, es muy difícil que se corrompa, no se corroe ni siquiera con ácido sulfúrico. Pensemos que el hierro, por ejemplo, se corroe con vinagre. Entonces, atesorar el valor en hierro es relativamente peligroso. Y además tiene un elevado valor unitario. Pues, hoy, de $1000 la onza y creciendo. Entonces, los costes de almacenamiento son bastante bajos. Pero, sobre todo, su relación flujo-stock, precisamente porque no perece, es muy baja. Y, por tanto, su estabilidad como valor es muy grande, siempre y cuando los gobiernos no lo desestabilicen, referenciándolo a sus divisas fiduciarias. Luego tenemos otra serie de bienes que tienen una gran cantidad de problemas a la hora de comportarse por dinero. Históricamente se han comportado como dinero, pero se han comportado como dinero porque no había oro disponible o no había suficiente oro disponible como para sustituirlos en su labor como dinero. Ya he comentado que en Roma se utilizaba el ganado a la hora de dinero como medio de cambio y la sal como dinero como depósito de valor. Bueno, el ganado tiene una serie de problemas, muere, luego es poco divisible, es bastante costoso de almacenar porque tenemos que alimentarlo básicamente para que no se nos muera. Es complicado obtener una unidad homogénea, quizá con técnicas eugenésicas pues podríamos tender a lograrlo, pero vamos, en principio es complicado.
Y luego su relación flujo-stock es muy alto, porque en tanto queramos incrementar la cabaña ganadera masivamente, pues en un par de años lo podemos conseguir, con lo cual el precio de las reses se puede desmoronar si así tenemos interés. Luego la sal se degrada con facilidad, si contacta con el agua, pues la tenemos que secar y demás, y además tiene hoy un muy bajo valor unitario. Simplemente tenemos que ver cuánto vale un kilo de sal y cuántos kilos de sal necesitaríamos para atesorar un patrimonio relativamente pues, cuantioso, pues de 1 millón, 2 millones de dólares, que tampoco es que sea una barbaridad. Entonces, en la época de los romanos, obviamente sí podía actuar como depósito de valor porque era escasa, era muy demandada, era muy útil y por lo tanto tenía un alto valor unitario. Hoy no. Luego el papel, hoy parece que estemos en un estándar papel, en un patrón papel, no es exactamente así porque los bancos centrales respaldan sus emisiones de papel con otra serie de activos, básicamente deuda pública, que sí que tiene valor. Pero bueno, el papel como dinero pues es un pésimo dinero, básicamente porque se estropea fácilmente, se quema con el fuego, se estropea con el agua, ya no hablo ni de ácidos ni nada, tiene un muy bajo valor unitario, pensemos cuánto vale pues 500 folios, y su relación flujo-stock es muy alta. El Amazonas es una mina entera de papel para crear hiperinflaciones. Lo que sucede, de hecho, durante las hiperinflaciones es que la cantidad de papel en circulación va aumentando muy por encima del stock que queda de papel. Es decir, como los gobiernos ya dejan de respaldar, de cumplir sus promesas de pagar el papel en oro o en lo que sea, generalmente oro, pues se incrementa mucho la cantidad de dinero en circulación, la cantidad de papel en circulación y su valor se hunde. Luego el petróleo, que durante la última burbuja de 2008, al subir tanto de precio, pues muchos incluso hablaron de la posibilidad de volver a un patrón petróleo, lo decían un poco con sarcasmo para contraponerlo al patrón oro, porque no veían realmente la importancia o sea, no veían por qué el oro sí es dinero y por qué el petróleo no. Pues el petróleo no es dinero porque tiene un bajo valor unitario, ya lo he comentado antes, se deteriora fácilmente. Recordemos en la guerra de Irak los iraquíes estaban quemando pozos de petróleo, pues eso puede suceder en un patrimonio. En cambio, si queman un almacén de oro no lograrán demasiado, porque destruirán el edificio, pero el oro seguirá estando ahí. Y además tiene costes de almacenamiento muy elevados. Ya he comentado que $4 en superficie por unos 30, 40, hoy 70 que vale el barril. Es decir, es un markup bastante grande. Luego los inmuebles, aquí en España también pues parece que hay tentación de asociar o al menos hasta tiempos recientes, de asociar el ladrillo con riqueza y con tener un patrimonio más o menos estable a lo largo del tiempo. Pero los inmuebles también son un muy mal dinero, sobre todo medio de cambio, ya no creo que haga falta comentarlo, como depósito de valor también. Primero, es difícil obtener unidades homogéneas. Cada casa es distinta, ya no solo por la construcción, sino por su ubicación. No vale lo mismo una casa en Serrano que una casa en Vallecas o en Lavapiés. Luego son muy poco divisibles. Si yo cojo un ladrillo de la casa, pues obviamente vale como ladrillo, pero no vale como un 0,1% de mi casa. Y por eso los hace muy poco desatesorables. Conforme más vayamos retirando de la casa, más se reduce el valor de lo que queda de ella. Si nos cargamos el salón, es decir, si rompemos el salón para obtener ladrillo y venderlo en el mercado, la casa pierde obviamente mucho valor por sus boquetes, por su ruptura del diseño, etcétera. Luego, bueno, costes de transporte creo que queda claro que son bastante elevados. Y luego tiene una demanda muy poco extensa, muy localizada, es decir, pese a que vengan muchos turistas alemanes e ingleses a España a comprar casas, la demanda internacional de mi casa, que está en una calle de Madrid de la que nunca ha oído hablar nadie, pues es muy reducida. Por tanto, si luego la quiero colocar en el mercado, si mi casa la quiero colocar en el mercado, pues es complicadísimo. Prácticamente no hay mercado para mi casa, tengo que buscar al comprador ad hoc a la hora de venderla. Luego, los diamantes, que parece que son también un bien de lujo, incluso un bien ornamental de lujo comparable al oro, también son muy mal dinero. Primero, porque son muy duros, es decir, no se pueden rayar prácticamente si no es con otro diamante, no son homogéneos, cada diamante es distinto de otro diamante, como se suele decir, son bastante frágiles, con un martillo se pueden romper, son muy poco desatesorables, porque precisamente el valor del diamante deriva de su estructura química y de su tamaño. Entonces, si rompemos un trozo del diamante, nos hemos cargado todo el valor del resto del diamante. Y han estado bastante concentrados geográficamente, pues por Sudáfrica y demás. Entonces, no se han podido desarrollar como dinero.
Luego, si ya vamos a los metales, que parece que sea la alternativa más lógica a la hora de escoger un dinero, un patrón monetario, tenemos el hierro, que se utilizó en Esparta como dinero. Lo que pasa que los espartanos comenzaron a degradar sus monedas con vinagre para evitar que se pudieran utilizar en otras partes de Grecia y demás, y lo que generaron fue una hiperinflación. Entonces, ese riesgo con el hierro siempre está ahí. Se daña con relativa facilidad. El hierro, Cantillon ya, cuando analiza en su tratado de la naturaleza del comercio en general, por qué el hierro dejó de ser dinero, pues ya comenta que el fuego pues, lo daña, y luego que tiene un bajo valor unitario, muy bajo. Es el cuarto metal más abundante sobre la Tierra, por tanto, su precio es bastante reducido, aunque sea útil. Luego el cobre, que también se ha utilizado como dinero históricamente, incluso cuando han convivido el oro o la plata, subsidiariamente, en alguna ocasión se utilizaba el cobre, también es mal dinero. Es decir, allí donde podamos emplear el oro o la plata, el cobre lo dejamos bastante de lado. Los romanos lo utilizaban, pero precisamente porque no disponían de grandes reservas de oro y de plata, y en general los pueblos que lo han utilizado es por esto, porque no tienen acceso fácil al oro y la plata, fácil y barato. Entonces, el cobre se oxida con la humedad, tiene un bajo valor unitario. Por ejemplo, hoy un kilo de cobre cuesta $10. Pues, si queremos llevar el cobre encima, pues creo que tendríamos ciertos problemas de espalda. Y finalmente, el platino, que también en 2007 y 2008, al tener un precio más elevado que el del oro, pues la gente se empezó a preguntar ¿por qué el oro sí y el platino no? Pues también tiene una serie de problemas. Primero, tiene un punto de fusión bastante elevado, y esto encarece mucho las cosas. Si queremos fusionar, es decir, si queremos fundir el oro, mejor dicho, tenemos que crear un recipiente que aguante las temperaturas que al menos aguanta el oro, porque si no se nos fundirán los dos. Con lo cual, si queremos fundir el platino, tenemos que encontrar un material que todavía tenga un punto de fusión más elevado que el del platino para poder fundirlo. Con lo cual, nos vamos yendo a metales cada vez más raros y más escasos, que son cada vez más caros de manejar, ¿no? Luego ha estado muy concentrado geográficamente en Sudáfrica, en los Urales, no sé si en Michigan también hay, pero bueno, son 3 o 4 regiones del planeta donde se produce platino. Es menos dúctil y maleable que el oro, no mucho menos, pero sí un poco menos, y luego, sobre todo, que su relación flujo-stock es más del doble que la del oro, con lo cual está mucho más sometido a shocks de oferta, podríamos decir. Bien, ya hemos visto por qué el oro se ha desarrollado históricamente como dinero. Hemos visto la necesidad de que haya un dinero, hemos visto que el dinero permite ahondar en la división del trabajo, tanto el dinero como medio de cambio como el dinero como depósito de valor, y hemos visto que el mejor dinero que hay, el que cumple mejor las propiedades que permiten satisfacer las funciones del dinero, es el oro. Pero ahora vamos a verlo desde el punto de vista del individuo. Vamos a ver por qué es importante que haya dinero, que el oro sea dinero y que se respete ese curso natural de las cosas. Entonces, el oro es en última instancia, precisamente por las propiedades que acabamos de ver, el bien más vendible, es decir, con el que puedo realizar más transacciones spot ahora, y el más atesorable, el que tiene mayor estabilidad de valor a largo plazo. Ya lo ha comentado James, por ejemplo, en relación el valor del oro con el valor del petróleo. Pero vamos, podríamos ir a series de hasta 1500 y ver cómo todas las oscilaciones de precios al final terminan convergiendo a un cierto valor del oro. Hay un libro por ahí, el Golden Constant, donde traza esa serie de 1500 a 1970, donde se ve que prácticamente el valor del oro se mantiene constante durante 4 siglos. Entonces, esta doble cualidad del dinero, la liquidez espacial y la liquidez temporal, le confiere al individuo una doble soberanía en el mercado. Una soberanía del consumidor, que es una soberanía frente al comerciante. El consumidor puede no consumir, el comerciante no puede no vender, porque si el comerciante no vende, se le estropea el stock de mercancías y, por tanto, pierde su patrimonio. Si el consumidor no consume, simplemente se espera a que le ofrezcan algo en el mercado que le guste o que se ajuste a sus preferencias. Y luego la soberanía del ahorrador. El ahorrador puede no invertir porque puede conservar su valor a lo largo del tiempo atesorándolo en oro. El que emite deuda, el que quiere captar recursos, si no le prestan el dinero, no puede realizar sus inversiones. Es decir, para, digamos, conservar nuestras inversiones a lo largo del tiempo, o las conservamos de manera líquida, que vendría a ser el oro, o de manera ilíquida. Por
ejemplo, invirtiendo en acciones, montando una empresa. Puede que nuestra empresa al cabo de 10 años valga más de lo que vale ahora. Por tanto, habremos conservado e incluso incrementado el valor. Pero si queremos enajenarla a los 5 años, antes de que se haya completado el proyecto productivo, la enajenaremos con un descuento muy grande. Por tanto, es un mal depósito de valor líquido la empresa. Entonces, la soberanía del consumidor es precisamente importante por lo que comentaba, porque el consumidor puede decidir cuándo consumir y cuándo no. Puede decidir qué bienes comprar, qué bienes se ajustan a sus preferencias y cuáles no. No está obligado a comprar lo que cualquier empresario, cualquier productor le ofrezca. Dado que el empresario no puede esperar porque la mercancía le caduca, si el consumidor no le compra, ni puede pagar a los proveedores, por tanto no puede continuar con su producción y, sobre todo, tendrá que liquidar su stock de mercancía. Es decir, tendrá que venderlo a un precio lo suficientemente bajo como para que el consumidor que tiene la moneda de oro acuda y le compre la mercancía. Por tanto, el comerciante, gracias a que el consumidor es soberano en el mercado y es soberano gracias al oro, se tiene que ajustar a las preferencias del productor. Por tanto, es gracias al oro, al final, en definitiva, por lo que el consumidor es soberano en el mercado. Y luego la soberanía del ahorrador. El ahorrador no atesora oro porque, quienes tienen oro y no lo atesoran, es porque esperan obtener una rentabilidad en el mercado. Es decir, yo no me mantengo mis ahorros a largo plazo en oro perfectamente líquidos porque el oro es dinero, pero no es una inversión. Como no es una inversión y yo quiero rentabilizar mi inversión, es decir, no quiero tener el mismo capital hoy que dentro de 10 años, lo invierto en bolsa, en empresas, en inmuebles, etcétera, con la esperanza de que mi proyecto vaya bien y gane todavía más oro en el futuro. Pero claro, quien tenga oro está continuamente planteándose si prefiere tener el dinero en oro atesorado o lo prefiere tener invertido a largo plazo en una empresa. Entonces, esa decisión la toma en función de la rentabilidad que le ofrezca la inversión. Si nos ofrecen un 50% en una inversión, probablemente nos desprendamos del oro, y, si es segura, claro, e invirtamos a largo plazo. Pero si nos ofrecen un 1%, un 0,5% o un 0%, no tenemos por qué arriesgarnos e inmovilizar el oro a largo plazo. Con lo cual, la soberanía del ahorrador lo que nos permite es conservar, quedarnos en oro, quedarnos líquidos en oro y no invertir hasta que los productores nos ofrezcan inversiones suficientemente rentables. Entonces, el papel moneda socava esta doble soberanía del consumidor y del inversor. ¿Por qué la socava? Primero, la del consumidor porque el papel moneda va perdiendo progresivamente valor. Habría dejado de atesorar su dinero en billetes del Banco Central, en dólares, y lo habría atesorado en oro. Por tanto, habría retirado el oro de los bancos habrían tenido que liquidar antes de que los proyectos, aquí la burbuja se ha expandido durante 5 o 6 años. Si bajamos mucho los tipos de interés, la burbuja duraría medio año, un año, como mucho, y por tanto las liquidaciones necesarias posteriores, es decir, la etapa de recesión, sería mucho más breve. Entonces, el patrón no habría evitado, primero, la inflación actual que obliga al consumidor a lanzarse contra las mercancías, es decir, no a que las mercancías persigan al consumidor, sino a que el consumidor persiga las mercancías, y también les ha obligado a estar continuamente prestando dinero. Entonces, si retiran el dinero del banco, se lo están prestando a la Reserva Federal, que luego se lo vuelve a prestar al banco. Por tanto, no hay manera de escapar de la burbuja crediticia que ha generado este sistema de dinero fiduciario. Por tanto, la conclusión se puede ver aquí. El dinero es necesario para la división del trabajo, tanto espacial como temporalmente. El dinero debe cumplir una serie de características que el oro las cumple de manera perfecta, casi perfecta. El resto de bienes no las cumplen porque sus spreads en el mercado se van incrementando mucho con su cantidad. Un dinero basado en el oro es imprescindible para respetar la soberanía del ahorrador y del consumidor. El dinero fiduciario inflacionista que tenemos ahora lo que provoca es una persecución de las mercancías y un auge crediticio desbocado, y la crisis actual precisamente es consecuencia de este dinero fiduciario que no ha permitido al inversor ser soberano y protestar contra las políticas de bajos tipos de interés que han engendrado tipejos casi, como Greenspan o Bernanke. Esto es todo.